Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión, como ya viste en el título, veremos el cultivo de la col de Bruselas. Por si no lo sabías, dentro de las crucíferas, la col de Bruselas proviene de una de las plantas que a lo largo de los años fue seleccionada por algún aspecto en particular. De forma muy generalizada, básicamente todas estas crucíferas provienen de la misma planta. Lo único que pasó es de que a lo largo del tiempo fueron seleccionándose según algún aspecto que nos interesara y poco a poco se fueron diferenciando mucho uno de las otras, hasta llegar al punto en el que estamos actualmente, en el que se desarrolla una planta que parece casi completamente diferente a otra, como las coles de Bruselas, que desarrollan esta especie de coles en las axilas de cada una de las hojas, la misma col o repollo que desarrolla solamente una sola roseta como una lechuga y no desarrolla tanto un tallo, o el caso de la coliflor, que es blanca, y el brócoli, que es verde. Y obviamente para comenzar a sembrarla vamos con los semilleros, que en este caso en particular yo lo que voy a hacer es reciclar un poquito de sustrato que he usado en otros semilleros provenientes de alguno que no germinó o de alguna planta que terminó muriendo en un futuro. Básicamente estoy reciclando toda esta turba y perlita que he usado de otros semilleros, y para asegurarme de que está limpia, lo único que hice fue tratar de esterilizarla un poco con el método de microondas. Ya sabes, es humedecer un poquito la tierra, cubrirla con una bolsa o así directamente pasarla al microondas que se caliente bastante para tratar de eliminar la mayoría de microorganismos que estén en el sustrato y que puedan llegar a provocar que la semilla no germine o que la planta después de germinar muera. Ahora bien, así es como lo estoy sembrando. Esto no tiene ningún truco en específico. Si tú quieres usar un sustrato nuevo, no hay ningún problema. Básicamente es una combinación de turba una parte con perlita una parte, es decir, mitad y mitad. Como generalmente hago mi sustrato con turba y perlita, los que ya son conocedores del canal sabrán que este sustrato que te menciono no contiene ningún nutriente. Básicamente lo único que hace es proveerle de una buena retención de humedad y una buena aireación a la planta para que germine más fácilmente y se desarrolle muy bien durante los primeros días. Pero lo que no hace, lo que le falta es proveerle de los nutrientes necesarios para su desarrollo. Claro que es súper importante, pero como regularmente yo siembro las plantas para producirlas en algún sistema hidropónico, uso este sustrato porque es muy conveniente, ya que no contiene materia orgánica que se pueda descomponer y pueda contaminar la solución nutritiva. Pues lo que se hace con este tipo de sustratos es de que se le agregan los nutrientes por medio del riego, y esto se hace con solución nutritiva hidropónica o con cualquier otra forma de nutrición orgánica o inorgánica que tengas. Pero claramente eso sería gastar de más, es decir, comprar otro tipo de productos para poder nutrir a la planta. Y como para este semillero va a ser algo que vamos a sembrar directamente en tierra, pues no hay ningún problema con cualquier cosa que podamos incorporar de materia orgánica para proveerle de nutrientes a la planta. Así que para hacer un sustrato con una buena cantidad de nutrientes, una sugerencia muy general sería usar tierra de hoja, en la cual contiene desperdicios orgánicos, que estos mismos van a tener nutrientes que van a proveerle al sustrato, y lo combinamos con un poquito de perlita para darle, ya sabes, la aireación necesaria que necesita el sustrato para que se desarrollen bien las raíces de la planta. Y con esto cumplimos todo: buena retención de humedad, buena aireación del sustrato y por supuesto la parte de los nutrientes. Así que este sustrato muy generalmente tiene una parte de tierra de hoja, tierra vegetal o tierra para semilleros, ya sea como la encuentres, y una parte más de perlita. Con esto ya tenemos todo lo necesario y podemos hacer nuestro semillero de prácticamente cualquier planta sin ningún problema. Con esto voy a completar un semillero. Recuerda que aquí la recomendación que te puedo dar es de que mejor lo siembres cada planta en una macetita de estas de 3 pulgadas, porque las crucíferas son bastante vigorosas. El trasplante puede llegar a tardar un poquito más, entonces por eso me gusta a mí tratar de sembrarlas en macetas un poquito más grandes. Si no, ya sabes, el semillero solo que nos va a durar de 3 a 4 semanas acá. Recuerda que la gran mayoría de las crucíferas se desarrollan mucho mejor durante el otoño y el invierno, aunque también esto depende de la variación de temperatura que haya, y esto tiene que ver con el fotoperiodo para el caso de la coliflor y del brócoli, pero para el caso específico de la col de Bruselas prácticamente podemos sembrarla durante todo el año. Eso sí, en verano y en primavera hay que tener cuidado, porque al ser una planta muy suculenta puede ser atacada por pulgones muy fácilmente. El semillero es muy simple, solamente consta de hacer un pequeño orificio, colocar las semillas y cubrirlas con un poquito más del mismo sustrato. Yo voy a agregar un poquito de vermiculita, ya que es un sustrato sumamente ligero que nos va a ayudar a que la semilla germine más rápidamente, pero igualmente que con lo demás no es necesario. Si tú quieres usar tu misma tierra para cubrirlas, no hay problema. Ahora bien, para el tema del riego, claro que es súper importante, y acá la recomendación general siempre es que lo hagas por el método de bandeja. ¿Qué consiste esto? Básicamente en colocar o el semillero o la maceta en un recipiente un poco más grande y rellenarlo con agua de 1 a 2 centímetros de espesor, para que de esta forma la misma tierra vaya absorbiendo poco a poco el agua. Y yo esta capita de espesor la dejo de 5 a 6 días por semana, y según como vaya viendo que tanto se moja el sustrato, pues dejo 1 o 2 días de descanso, es decir, la bandeja sin nada de agua. Claramente las semillas no necesitan luz para
germinar, pero una vez que germinan las plantas sí van a necesitar luz, y eso es en cuanto salen. En el momento en el que brotan ya necesitan de luz, así que hay que colocarlas cerca de una fuente de luz, ya sea cerca de una ventana, que podría ser de lo mejor, o si no tienes la posibilidad de tener una ventana con suficiente luz que tenga por lo menos unas 5 o 6 horas de luz al día, pues te recomendaría colocarlas cerca de algún foco o de alguna luz LED bastante cerca para que le dé la luz necesaria. Eso sí, de preferencia yo nunca los semilleros los recomiendo sacar de casa, ya que fuera la temperatura puede variar mucho, las corrientes de aire pueden incluso llegar a tirar al semillero o puede haber algún animal que ocasione problemas. Entonces siempre dentro de casa y cerca de una ventana sería lo ideal. Pasan de 4 a 7 días aproximadamente en que germinen. Si ya pasaron más de 10 o 15 días, la recomendación es que lo vuelvas a intentar porque seguramente no germinarán, y como te he mencionado en otros videos, esto puede ser por una serie de muchos factores, como lo podría ser la semilla que sea de mala calidad o que la semilla sea caducada, que el sustrato igual sea de mala calidad o que esté infectado por algo, que nos hayamos excedido de riego. Pero como te menciono, si sigues los pasos anteriores, es decir, tratar de desinfectar tu sustrato, hacer un riego por método de bandeja con no superar los 2 centímetros de espesor de agua, pues germinarían muy fácil las semillas. Van a pasar de 4 a 5 semanas en semillero las plantas. Esto quiere decir dentro de casa, cuidándolas muy bien, a estar al tanto del riego, no sobrepasarnos si queremos hacer el riego manualmente. Y una vez listas las plantas, vamos a pasarlas ya a su lugar definitivo. Esto puede ser una maceta o puede ser directamente en tierra. Para mi caso en específico, como te menciono, va a ser en una maceta, y la recomendación será una maceta por lo menos de 30 a 40 litros cada una. Yo sé, suena demasiado volumen, pero es que sí es una planta que requiere mucho espacio, porque ya he tratado de desarrollarlas en macetas un poquito más pequeñas y sí tienden a desarrollarse mucho menos. La col de Bruselas sí va a necesitar mucho espacio, sol directo por completo, y la siembra será igual de sencillo que para una lechuga. Tal cual es sacar a la planta del semillero y pasarla directamente a la maceta sin ningún problema. Eso sí, es muy importante hacer un abonado muy bien antes de sembrar la planta o durante su desarrollo, porque sí será una planta muy exigente en cuanto a nutrientes. Tal vez no llegar a extremos como es el caso del jitomate o de las cucurbitáceas, pero sí va a requerir un buen abono. Acá yo te recomiendo unos 500 gramos de humus de lombriz prácticamente para todo el cultivo, pero si tu tierra está muy bien abonada, con unos 200 o 300 gramos de humus de lombriz. Acá ya entra decisión de cada quien, porque claramente puedes usar muchísimos abonos o fertilizantes, tanto comerciales como de elaboración propia. No te preocupes que si abonas de más a la planta no vas a causarle un problema muy grave, solamente hay que estar cuidando el riego. Si cuidamos el riego, el tamaño de la maceta y por supuesto el abonado al principio y a mitad del cultivo, que será un mes después, te garantizo que será un cultivo bastante sencillo. Después de que pasó el primer mes en su maceta definitiva, vamos a agregar un abonado más de unos 200 o 300 gramos de humus de lombriz, nada más, de compost o de algún abono o fertilizante rico en nitrógeno y en potasio, y a partir de este momento solamente va a tocar regarla hasta que veamos cómo empiezan a desarrollarse las coles de Bruselas. Es un cultivo muy lindo, no te exige mucha atención, estar cuidando que no se deshidrate en los días de mucho sol, porque como puedes notar es una planta muy vigorosa, tiene muchísimas hojas, sí va a requerir un poquito más de agua que una lechuga claramente, así que solo hay que cuidar esos pasos para que de 1 a 2 meses, es decir, de 3 a 4 meses en total desde que empezamos a germinar la semilla, podemos empezar a cosechar las primeras coles de Bruselas. Podemos irlas cortando una por una mientras vaya creciendo la planta, porque si nos va a durar bastante tiempo. Como te menciono, durante todo el video es un cultivo muy sencillo, tomará su tiempo, claro que sí, pero es una planta muy fuerte que no requiere muchos cuidados. Básicamente esto ha sido todo por esta ocasión, espero que te haya gustado el video o que te haya sido de utilidad. Recuerda que puedes comentarme todas las dudas que tengas, links a mis redes sociales al igual que a mis productos sobre hidroponía los encuentras en la descripción, y yo te veré después en el próximo video.